Hola a todos, espero que estéis muy bien. Hoy os voy a enseñar 3 maquillajes que he hecho con la Glam Palette de Natasha Denona. Ya tiene casi 3 años, si no me equivoco. Nunca os hice la reseña de esta paleta por el simple hecho que la compré un año más tarde. Me pasó como a muchas de vosotras, no estaba segura si iba a utilizar tanto esta paleta ya que hay solo 5 mates. De todas formas vais a ver la paleta de más cerca y os voy a enseñar swatch. No voy a hacer la reseña de esta paleta, habéis visto, estoy segura, un montón en YouTube porque ya tiene mucho tiempo. Pero no me decidí al principio en comprar esta paleta, como os digo, porque a mí me gustan muchísimo los mates. Para mí son básicos, necesito mates para hacer mis maquillajes y creo que todo el mundo. Entonces cuando solo vi 5 no estaba muy segura de querer comprarla. Además que tengo ya otra paleta de frío y pensaba que iba a ser muy repetitivo. Es la NARS Skin Deep. Y después de ver esta paleta en tienda, de pensármelo mucho, un año más tarde compré esta paleta. Es una paleta básica, es una paleta que podéis utilizar para el día a día, podéis hacer maquillajes muy sencillos, solo trabajar por ejemplo la cuenca con tonos como esos de aquí, o hacer un eyeliner con sombras oscuras como estas dos. Después tenéis un montón de luminosos, son metálicos, pero no son metálicos que reflejan muchísimo la luz como otros metálicos que podemos ver en otras paletas de Natasha Denona. No son metálicos que os van a ver a kilómetros. Ahora llevo uno, pero tiene destellos, es un poco luminoso, pero no demasiado. Es una paleta muy sencilla de utilizar porque no hay un gran contraste entre cada una de las sombras. Hay grises, hay marrones topos, hay aquí un rosado, ese también es un metálico un poco rosado, pero un poco champaña a la vez, pero es muy básica, entonces no os podéis equivocar con esas sombras y podéis mezclar todas las sombras juntas que no se va a ver feo porque está muy bien pensada y creada. Lo único que no me gusta de esta paleta son los nombres de las sombras, pero entiendo por qué está hecho, es para facilitar a las personas que no saben dónde poner cada una de esas sombras, pues que lo tengan más fácil. Este es, por ejemplo, eyeliner, aquí tenemos cuenca, aquí tenemos transición, entonces entiendo el por qué está hecho, pero es verdad que a mí me habría gustado más nombres de sombra. Es la única pega que le puedo dar a esta paleta porque se trabaja súper bien, la calidad es excelente como siempre con Natasha Denona, todas las sombras se trabajan muy bien sola y en conjunto y también en superposición, y es una paleta muy básica que podéis utilizar para el día a día, pero también para hacer maquillajes de noche tipo el que os he enseñado, es el tercer maquillaje, pero también la podéis combinar con muchísimas otras paletas. A mí me gusta muchísimo combinarla con la pastel, con la mini pastel, y también ahora la estoy utilizando con la Retro Glam, que se combinan súper bien. Así que si no tenéis esta paleta o una paleta similar, os recomiendo ir a ver esta porque la vais a utilizar muchísimo. En fin, que yo os dejo con los 3 tutoriales de maquillaje y nos vemos al final del video para que me deis vuestra opinión sobre esos maquillajes. Para este primer maquillaje voy a empezar con la sombra gris que voy a aplicar en la cuenca y que voy a difuminar hacia arriba. Sigo con la misma sombra que aplico en la línea de pestaña inferior. Con el dedo voy a coger la sombra que se sitúa aquí, se llama Outer Eyes Lid, que voy a aplicar en mi ángulo externo. Como habéis visto, he aplicado la sombra de la parte externa hacia el medio del párpado. De momento lo voy a dejar así. Voy a coger la sombra Center Eyes Lid, que es esta de aquí. La voy a aplicar de la parte interna hacia el medio del párpado y voy a jugar con mis 2 dedos. De momento solo tiene este. Ahora voy a coger con este y me va a permitir difuminar las 2 sombras juntas. Y como podéis ver, el degradado se hace solo, se funden las 2 sombras juntas y entonces pues no tenéis ninguna demarcación en el centro del párpado.
Ahora cojo un pincel pequeño y muy preciso para coger la sombra in the corner, que es este gris de aquí un poco perlado que voy a aplicar en el lagrimal, pero también en la línea de pestaña inferior, solo en la parte interna. Sigo con el mismo pincel y vuelvo a coger la sombra Center Eyes Lid que voy a aplicar en el centro de mi línea de pestaña inferior. Y termino con el mismo pincel cogiendo la sombra Outer Eyelid, que es la que vamos a aplicar en el ángulo externo, y la voy a aplicar en la parte externa de mi línea de pestaña inferior. Por eso es importante empezar con el clarito, luego vamos con la sombra del medio y terminamos con la oscura. Así el pincel pues no necesitamos cambiar de pincel o tener que limpiarlo en un trapo o con el líquido, con la pequeña espuma para limpiar el pincel. Como hacemos el degradado de claro a oscuro, se puede hacer. Lo que no podemos hacer es de oscuro a claro. Para este segundo maquillaje voy a empezar con un pincel biselado y voy a coger la sombra Lash Line, que es esa de aquí del medio. La voy a aplicar en mi ángulo externo, solo en la línea de pestaña, solo para intensificar mi línea de pestaña, y también en la parte interna aquí del ojo, solo para remarcar un poco más la forma de almendra de mi ojo. Como podéis ver, aquí se nota la diferencia de este lado y de este. Ahora voy a hacer el ángulo externo. Ahora se nota muchísimo la diferencia de este ojo y este. Sigo con el mismo pincel, con la misma sombra, y la voy a aplicar en la línea de pestaña inferior, solo en la parte externa, y difumino hacia el medio del párpado. Ahora que tenemos la base de nuestro maquillaje, voy a mezclar la sombra Crease y la sombra Transición para tener un tono un poco más frío, y la voy a aplicar en la parte interna y externa de mi ojo. Aplico esta misma mezcla de sombra en la línea de pestaña inferior. Para hacer una transición del arco de la ceja que no tiene ninguna sombra y esta sombra que acabamos de aplicar, voy a coger la sombra Transición y mi pincel difuminador y voy a difuminar de forma muy suave, solo para tener un bonito degradado. Con el dedo voy a coger la sombra Center Eyes Lid que voy a aplicar en el centro del párpado. Es una sombra metálica con un pequeño subtono grisáceo rosado muy bonito. Entonces lo voy a aplicar en el centro del párpado y aplicaremos otra sombra encima. Para no tener demarcación, cojo el pincel que he utilizado para aplicar la sombra en el ángulo externo y difumino para no tener ninguna demarcación entre cada sombra. Ahora con el dedo pequeño, porque seré más precisa, voy a coger In the Corner, que voy a aplicar en el centro del párpado, pero sobre todo cerca de la línea de pestaña inferior, porque cuando yo abro los ojos solo se ve un poquito de mi párpado porque tengo el párpado caído. Si no tenéis el párpado caído, subir un poco más, y entonces de forma muy precisa voy a dar un toque de luz.
Para este tercer maquillaje voy a coger la sombra Smoke que voy a aplicar encima del párpado móvil y voy a difuminar hacia la cuenca. Aplico esta misma sombra en mi línea de pestaña inferior con la intensidad en la parte externa. Con un pincel difuminador voy a coger la sombra Crease, que es este topo un poco grisáceo beige, y lo voy a aplicar en la cuenca difuminando hacia arriba. Repito esta etapa en la línea de pestaña inferior. Con el dedo voy a coger la sombra Outer Eyelid que voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Ahora vuelvo a coger mi pincel difuminador y voy a difuminar la cuenca para no tener demarcación entre el luminoso y el mate. Sigo con la sombra Outer Eyelid que aplico en mi línea de pestaña inferior. Y termino con un punto de luz en el lagrimal con la sombra Inner Corner. Decidme qué os ha parecido los tres maquillajes y cuál ha sido vuestro favorito. A mí me encantan los tres, son muy fáciles de recrear, son fáciles de llevar. Sé que para todo el mundo no es fácil de llevar un maquillaje intenso como el tercero, entonces como siempre os digo, trabajar con pinceles más suelto, más difuminador y no aplicar tanta cantidad como yo de sombra. En vez de trabajar también en plano como yo cuando he aplicado la primera sombra, trabajar de forma difuminando la sombra y entonces os permitirá tener un maquillaje más suelto, más natural y no tan intenso como yo. Como no es una reseña, no tengo mucho más que deciros sobre esta paleta, me gusta muchísimo, estoy muy contenta de haberla comprado, lo único que me arrepiento es de haber tardado tanto en comprarla, así que cuando veáis un descuento, si no tenéis tonos similares en casa, de verdad que os la recomiendo y os va a encantar. Porque como os digo, es una paleta súper fácil de llevar para el día a día, pero también para la noche. Y las sombras son súper sencillas de trabajar, así que si no la tenéis, de verdad que os recomiendo tenerla. Y nada, con estas últimas palabras me despido de vosotros. Seguimos hablando en los comentarios. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo video.